Cuando usted revisa nuestra cultura, y hablamos de nuestra cultura nariñense y en específico la pastusa, eh, uno ya no sabe cómo enfrentar este tipo de temas, porque por ejemplo, teníamos el dilema político y todo lo que tiene que ver con la política de personas específicas, este tema de paz, y ya eso estaba generando ciertos mitos, ciertas leyendas, ciertas tergiversaciones de la información, y después llega la pandemia y termina de complicar todo, y lo cierto es que hoy la gente le cree más a el angiólogo que recomienda usar el dióxido de cloro que en el científico que estudió durante 30 años y que ha buscado, por ejemplo, el desarrollo de determinados tratamientos. Cuando uno ve eso, y se lo digo por experiencia personal, pues uno se desanima, porque uno no entiende cómo educar a la gente si la gente no escucha. Entonces, ¿qué hacer? Sí, David, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Israel. Nosotros tenemos digamos, un gran problema de educación. Creemos todo lo que nos dicen, desafortunadamente, y no nos tomamos el tiempo de analizar o verificar digamos, la fuente de la información con mayor objetividad. Desafortunadamente, nuestra cultura es más dada del comentario, de no ir a la realidad de las cosas ni verificar con certeza que las circunstancias que uno le están informando, le están manifestando, pues obedecen a la verdad. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Desafortunadamente la pandemia no solamente ha afectado pues diferentes circunstancias de la sociedad, como nuestra interrelación con otras personas, con nuestras familias, el poder asistir a clase a una universidad o a un colegio, el poder salir a la calle, abrazar a una persona, sino también probablemente ha afectado aspectos como los que se observan que tienen relación con la justicia. Estuvieron los juzgados en Colombia estuvieron cerrados aproximadamente 5 meses y parecería que en este caso, por ejemplo, la JEP no hubiera estado trabajando, pero yo creo que el pronunciamiento de la semana pasada relacionada con el caso de 01 de toma de rehenes, pues justamente hace que ese aspecto político no tenga ese caballito de batalla de considerar que estos aspectos relacionados con la paz pues no funcionaron. Y ese es el primer punto que yo quisiera resaltar de ese fallo, ¿no? Y en cuanto a nuestra sociedad o al tema nariñense, pues nos invita a que, y como lo decía el profesor Israel, a acudir no solamente a los medios tradicionales de comunicación, sino también a algunos como estos, como ustedes, que tratan de hacer un gran trabajo y de demostrar que no todo lo que se dice a nivel nacional pues puede ser verdad, sino también hay que analizar todas las fuentes y uno formar su propio criterio con fundamento en ello, David. Sí, pues, digamos que esa es la responsabilidad y ese es el llamado a nuestros oyentes, a nuestros seguidores. Ahora, doctor Israel, por ejemplo, y claro, yo me hago la misma pregunta. Efraín Pinza me dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Será volver a nacer o cómo hacemos para que la situación cambie? Porque uno diría, listo, eduquemos a nuestra ciudadanía. Pero, por ejemplo, hoy a la gente no le interesa tanto educarse, le interesa otro tipo de cosas. Y yo creo que evidencia de eso es, por ejemplo, el crecimiento de influencers. Y lo más importante es el chisme, el qué hacen, el cómo viven, que el nutrirse con algo que le sirva a uno. Entonces uno dice, doctor Israel, al menos desde mi perspectiva, no sé si sea la suya, yo estoy viendo cómo la sociedad, infortunadamente, en vez de ir creciendo, madurando, de ir avanzando en su conocimiento, vamos es para atrás. Y si es así, entonces el panorama es muy negro, o estoy equivocado y estoy muy negativo. Mm, yo tengo mis días también, pero, pero bueno, fundamentalmente no es negro, dejémoslo en gris. Yo no tengo una respuesta y estoy convencido que no hay una respuesta mágica e inmediata, porque si lo hubiese ya alguien la habría aplicado. Yo estoy convencido que más en una región como la nuestra
todo pasa por una política a largo plazo. Y es un problema este sí es un problema generalizado en el mundo, pero más acusado en nuestra región. Todo es cortoplacista aquí. Estamos ante una crisis, yo creo, de valores global, que aquí se aprecia mucho. Y con los estudiantes lo vemos de cerca. Todos prefieren ser TikTokers a ser abogados. El éxito fácil, sencillo, sin esfuerzo, eso viene de lejos. ¿Cómo esto se puede combatir? Pues como académico, yo creo que el doctor Castulo seguro que comparte la opinión. Nosotros, una de las cosas que pretendemos pues es formar criterio en la gente, educar. Entonces, yo creo que desde la educación, pero claro, educación a largo plazo. Yo cuando pienso en cambiar una sociedad, incrementarla en sus valores, en su carácter crítico, en sus conocimientos, estoy pensando en políticas a 20, 30, 40 años y eso es lo que nadie se le mide, porque ¿quién va a hacer un esfuerzo para que disfrute algo que será un adversario político cuando uno ya no esté ni siquiera en este mundo? Entonces, es difícil, pero yo creo que es lo único que nos queda, porque, bueno, dinero no sobra en Colombia, presupuesto no sobra. Entonces, formemos una sociedad más educada, con una cultura de la legalidad que se vaya arraigando, con unos valores más fuertes, y todo esto yo creo que no puede olvidar nunca el poder de la educación, que es algo que sí está bastante olvidado, particularmente aquí, pero creo que también globalmente.